compartes. Ok, ¿Listo? perfecto. Entonces, voy, aquí está. ¿Se ve bien la presentación? Sí, listo. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes, antes que nada. La primera exposición de esta semana es sobre polinomio interpolante de Lagrange. Ok, mi nombre es Cristian Córdoba y estoy aquí para presentar esto. El enunciado nos da una función que es el sen de pi por x y nos da tres puntos a considerar, que sería x0, que es igual a 1, x1, que es 1.25 y x2, que es 1.6. Nos piden realizar cuatro partes. Primero, obtener el polinomio interpolante de Lagrange, aproximar su valor a df 1.4, obtener el error absoluto y el relativo y conseguir comparar geométricamente en qué intervalo de aproximación es más confiable. Entonces vamos a empezar con lo que sería el polinomio interpolante de Lagrange. Para empezar, vamos a obtener los valores de x0, x1 y x2 en su respectiva función. Entonces, aplicando fórmula, vemos que para x0 en la función sería igual a cero. Para x1 sería menos 0.7071 y para x2 menos 0.9510, además de otros números para no hacerlo tan largo. Como vemos, en la primera función, la de x0, obtenemos que es igual a cero. Eso ya nos ahorra un paso de trabajo diciéndonos que esta parte se va a realizar o sea, se va a hacer cero, por lo cual podemos omitir el cálculo de e de cero. Ahora bien, para el primer e de 1 vamos a estar aplicando la fórmula ya vista en clases, que es e de i de x es igual al producto de n con j es igual a cero y j es diferente a i. Para e de 1 tendríamos la siguiente forma y para simplificar nada más operamos en la parte de abajo, obteniendo un valor de 0.0875. Aplicamos la misma fórmula para e de 2, aquí obteniendo un valor de 0.121 en la parte de abajo y arriba x-1 y x-1.25. Ya teniendo estos valores, podemos armar lo que es el polinomio, recordando que tenemos el valor de cada función anteriormente. El polinomio quedaría de la siguiente forma. eh, Nada más teniendo e de 1 por la función de x en x1 más esa parte de 2 por la función en x2. ¿Ok? Ahora bien, esto nos permite conseguir aproximar el valor de f en 1.4. Aquí nada más lo que vamos a realizar es cambiar x por el valor que nos dan, que es 1.4. En esta parte lo dividimos en dos, o sea, agarramos esta parte, calculamos y luego esta y hacemos el otro cálculo y ya después nada más realizamos la suma. Esta suma nos estaría dando menos 0.9182. En esta parte podemos ver también lo que sería el valor real, que ya es como un spoiler, se puede decir, que nos daría menos 0.9510. ¿Ok? Ahora bien, el error absoluto y el error relativo. Para esta parte aplicamos fórmulas que ya vimos anteriormente en otras presentaciones, donde nada más agarramos el valor real y se lo restamos al valor en... ¿Cómo se llama esto? Se me fue el nombre. El aproximado, el valor aproximado, y nos estaría dando un resultado de 0.03282845549. Y para el valor real, nada más agarramos este valor y lo dividimos entre el valor absoluto del valor real. Para, en resumen, tener el error absoluto en 3.28 y el error real en 3.45%. Ahora bien,
en qué intervalo la aproximación es más confiable. Por lo que podemos ver en esta gráfica, desde el punto A hasta el punto C, que corresponde a un intervalo entre 1 y 1,6, el valor se mantiene bastante. Cualquier cálculo ahí es más confiable. Pero ya vemos que alejándonos, aunque aquí vuelva a conectar un imaginario punto D, la diferencia que hay entre los dos, que sería la función que nos dan de sen de pi por x y el polinomio que conseguimos, la diferencia puede ser no mucha que uno pueda decir, pero sí es menos confiable. Ahora bien, ya para tener, sería un cuadrito de resumen en esta parte con la información que hemos obtenido y nada más, sería todo eso. Y ya sería espacio para preguntas. Ok, muy bien. ¿Dudas, preguntas? Tengan. Yo, yo sí, una pregunta nada más. Ujú, Este, la pregunta es que ¿por qué este polinomio es de grado 2? ¿Por qué no es un grado mayor? O, por ejemplo, ¿por qué no es de grado 4? ¿Por qué no es de grado ujú. 5? Ok, ¿Por qué este en específico es de polinomio, grado 2? ok, este polinomio es de grado 2 ya que tenemos tres puntos que sería x0, x1 y x2. Y Ujú. por teoría, el polinomio es igual a n-1. Ok, sí, está bien. Muy bien. Ok, Está bien todo. Muy bonita la presentación. un gusto, muchas gracias. Listo. Bueno, continúa Yoriana. ¿Ok? Sí, profe, ya le comparto. Ok. Bueno, buenas tardes. A mí me correspondía resolver el ejercicio acerca de el error en la interpolación de Lagrange. Bueno, ese fue el enunciado que a mí me correspondió. Entonces, me daban una función que es 1/x, que se define en el intervalo 2,4 con los puntos de interpolación, que sería x0, que es igual a 2, x1 igual a 2,75 y x2 igual a 4. Y también me dan un polinomio interpolante de Lagrange de grado 2, que sería el de x a la 2 sobre 22 menos 35 sobre 88x más 49 sobre 44. Me piden determinar la cota máxima del error al aproximar la función mediante el polinomio para todo x que pertenezca al intervalo 2,4. Y una pregunta que es que por qué es importante conocer la cota error aunque el valor exacto del error sea desconocido. Entonces, primero, tenemos estos datos que nos han enunciado, que sería, bueno, la función, el intervalo, los puntos de interpolación y el polinomio, que son los que vamos a utilizar para resolver el ejercicio. Entonces, primero, tenemos que calcular la cota máxima del error para todo x. Para eso vamos a utilizar esta fórmula, que bueno, es que el error va a ser igual a la función menos el polinomio, que también es igual al máximo que tenemos que sacar y a la productoria. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es sacar la derivada. Entonces, bueno, la primera derivada de la función nos da menos x a la menos 2, la segunda 2x a la menos 3 y la tercera menos 6x a la menos 4. Entonces, esa es la que vamos a utilizar.
Em, Ahora vamos a sacar el máximo de f a la 3. Es a la 3 porque el polinomio es de grado 2 y es fn más 1. Entonces, por eso es que tenemos ese exponente. Y bueno, aquí como que puse esta nota porque yo tal vez me perdí un poco, pero es que esto y esto es lo mismo. Entonces, pues eso fue lo que salió de la derivada. Algo importante aquí es que, bueno, la función va a disminuir cuando x aumenta. Entonces, el máximo va a ocurrir en el número 2. Entonces, pues vamos a aplicar, a evaluarlo en el 2 y esto nos da el máximo que sería 3/8, que es lo que vamos a utilizar para sacar la cota. Em, Y lo que sigue sería buscar la productoria, que es x menos 2 y x menos 2 por x menos 2,75 por x menos 4. Algo importante, tal vez aquí yo me enredé un poco y después como que me di cuenta cómo se tenía que hacer, es que muchos ejercicios tal vez nos dan un valor de aproximación, pero en este no tenemos ese valor, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar los puntos críticos. Primero lo que hacemos es resolver pues este polinomio y nos da x a la 3 menos 8,75 x a la 2 más 24x, digo, más 24,5x menos 22. Em, Luego lo que hacemos es que derivamos la función y nos da 3x a la 2 menos 17,5x más 24,5. Y aquí lo que hacemos es que la evaluamos a la 2 para tener una ecuación cuadrática y poder utilizar esta fórmula, que es la fórmula general para resolver ecuaciones. Esto nos va a dar dos valores, que sería x1, que sería 7 medios, aproximadamente 3,5, y 7 tercios, que es aproximadamente 2,33. Esos valores ambos están en el intervalo, entonces pues sabemos que es también. Entonces, de aquí pasamos a evaluar en la productoria. ¿Qué es lo que hubiéramos, digamos, qué es lo que hubiéramos hecho si hubiéramos tenido el valor en un principio? Entonces, evaluamos ambos valores y el primero me dio 0,231 y el segundo me dio 0,5625. Entonces, nos vamos a quedar con ese que es mayor. Y finalmente, pues armamos la cota global, que, bueno, quitamos el máximo, multiplicamos por el número que nos acaba de dar y nos da 0,03515625, que sería para todo, ese sería para todo x en el intervalo que nos correspondía. Y luego finalmente sale la pregunta de que por qué es importante conocer la cota de error, aunque el valor exacto sea desconocido, porque, digamos, no nos dan un valor. Entonces, aquí viene, digamos, el por qué es importante y es porque aunque no sea conocido, la cota nos garantiza que esa aproximación no se va a desviar de cierto valor y nos permite evaluar como con más precisión y así asegurar que lo que estamos haciendo, pues, sí es confiable. Y bueno, eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Están bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sería importante que presten atención a este ejercicio después, ¿verdad? O como esto puede que pregunten en el examen. Esto con las cotas. Yo tengo una pregunta. En este ejercicio en específico, ¿será que sea posible que yo obtenga un error mayor a esa cota? ¿Será posible o no será posible? Pues A la profe, última cota que obtuviste por ahí. yo diría que no, porque, o sea, ya estamos sacando los valores, digamos, ya los estamos sacando y nos salieron esos dos y pues, digamos, en el mismo ejercicio dice como que para todo X. Ujú, Entonces, pues, yo diría que no, porque ya tenemos ese valor pues específico. ok, está bien. Listo, muy bien. Muy bonita la presentación. Este, entonces, continuamos con Kendall. ¿Ok?
Ok, Y ya que, voy a presentar. Listo. Bueno, buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar el tema de interpolación polinomial, específicamente diferencias divididas de Newton, el ejercicio número 7, el cual, déjame presentar por acá nada más. Listo. El cual tiene el siguiente enunciado que dice: considera la función f de x que va a ser igual a x por el logaritmo natural de x y los puntos x sub 0 igual a 0,1, x sub 1 igual a 0,2 y x sub 2 igual a 0,3. Y entonces, primeramente debemos construir la tabla de diferencias divididas de Newton asociada a los puntos que nos dan, determinar el polinomio interpolante de Newton y vamos a utilizar el polinomio interpolante para aproximar el valor de f de 0,27. Y por último, vamos a responder qué ventaja tiene el polinomio de Newton frente al polinomio de Lagrange cuando se agregan nuevos puntos. Bueno, entonces, primeramente lo que debemos de realizar es evaluar en cada uno de los puntos que nos dan en la función, la cual es x por el logaritmo natural de x. Entonces, en el caso de f de 0,1 sería 0,1 por el logaritmo natural de 0,1, que es aproximadamente menos 0,230258,5. En el caso de f de 0,2 nos da un resultado aproximado de menos 0,321887,6. Y en el caso de f de 0,3 es un resultado aproximado de menos 0,361191,8. Entonces podemos realizar esta pequeña tabla con cada uno de los puntos y pues su respectiva imagen. Ahora vamos a pasar a lo que serían las diferencias divididas de primer orden. Entonces vamos a recordar la fórmula de estas diferencias divididas, que sería f de x sub i, x sub j va a ser igual a f de x sub j menos x sub i dividido entre x sub j menos x sub i. Entonces, en el caso de los puntos x sub 0 y x sub 1, entonces quedaría así: f de 0,2 menos f de 0,1 dividido entre 0,2 menos 0,1, lo cual, si reemplazamos con los valores obtenidos anteriormente, nos va a dar un resultado aproximado de menos 0,916291. En el caso de la segunda diferencia dividida de primer orden, con los puntos x sub 1 y x sub 2, quedaría f de 0,3 menos f de 0,2 dividido entre 0,3 menos 0,2. Y al reemplazarlo con los valores obtenidos, nos da un resultado aproximado de menos 0,3930426. Ahora bien, pasamos a lo que serían las diferencias divididas de segundo orden, que en este caso sería solo una. Y esta diferencia está dada por la siguiente fórmula, que f de x sub 0, x sub 1, x sub 2 va a ser igual a la primera diferencia dividida menos la primera diferencia dividida obtenida anteriormente, que sería f de x sub 1 menos x sub 2 menos f de x sub 0, x sub 1 dividido entre los puntos x sub 2 menos x sub 0. Estas son las diferencias que obtuvimos acá, ¿verdad? Entonces, en el caso de f de x sub 1, x sub 2 va a ser menos 0,3930426 y f de x sub 0, x sub 1 es menos 0,916291 dividido entre 0,3 menos 0,1, que son los puntos que nos dan. Y esto nos da un resultado aproximado de 2,616245. Entonces, ya con estos resultados podemos construir la tabla de diferencias divididas de Newton, en la que tenemos en la primera columna los puntos, en la segunda tenemos las imágenes de cada uno de los puntos, en la tercera columna tenemos las primeras diferencias y por último la segunda diferencia que tenemos acá. Entonces acá ya podemos ver la diagonal, por así decirlo, con la que vamos a construir el polinomio interpolante. Y ahora bien, entonces vamos a pasar a construir el polinomio interpolante de Newton, específicamente de grado 2, que está dado por la siguiente fórmula, que sería f de x sub 0 más la primera diferencia dividida.
En clase nosotros lo vimos como un A sub cero, A sub uno, A sub 2, pero en este caso yo, bueno, en un libro y también creo que en la presentación venía así, entonces decidí ponerlo como estos, f de x sub cero, coma x sub uno y así sucesivamente. Se hace un poco más extenso, pero a mí se me facilitó más. Entonces la fórmula quedaría así. F de x sub cero, coma x sub uno por x menos x sub cero más la segunda, bueno, la diferencia de vida de segundo orden multiplicado por x menos x sub cero por x menos x sub uno. Y entonces, al sustituir los valores obtenidos en la fórmula, obtenemos el siguiente polinomio, que sería menos 0.2302585 menos 0.916291 por x menos 0.1 más 2.616245 por x menos 0.1 por x menos 0.2. Y ahora entonces vamos a realizar la aproximación de f de 0.27. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es evaluar x igual a 0.27 en el polinomio obtenido. Entonces cambiamos cada una de las x por el 0.27 y empezamos a realizar cada una de las operaciones. Primeramente realizamos estas restas. Entonces 0.27 menos 0.1 nos da un resultado de 0.17, en este caso igualmente, y 0.27 menos 0.2 nos daría 0.07. Una vez tenemos esto, entonces realizamos la multiplicación respectivas y nos da este resultado aproximadamente, que sería menos 0.2302585 menos 0.1557 más 0.0311. Al realizar las respectivas sumas y restas, nos da un resultado aproximado de menos 0.3548946. Y ahora bien, entonces vamos a realizar una comparación del valor real y la interpolación obtenida. Entonces, el valor real de f de 0.27, pues que sería evaluar 0.27 en la función que nos dieron, que sería 0.27 por el logaritmo natural de 0.27, lo cual nos da aproximadamente menos 0.3539403. Y en la interpolación, como vimos anteriormente, obtenemos el resultado de menos 0.3548946. Y podemos ver que al menos los primeros dos dígitos después del punto, pues al menos son iguales. Y ahora vamos a calcular los errores absolutos y relativos. En el caso del error absoluto sería tomar el valor real menos la aproximación, lo cual nos da aproximadamente 0.0009543, mientras que el error relativo sería tomar el error absoluto dividido entre el valor real y el valor absoluto, que es aproximadamente 0.00270, el cual es un error bastante pequeño. Y por último, entonces vamos a responder la pregunta de cuál es la ventaja del polinomio interpolante de Newton frente al de Lagrange. Y es que, bueno, al agregar nuevos puntos, era la pregunta. Y entonces que básicamente el polinomio de Newton es incremental, lo que quiere decir que si se agregan nuevos puntos, se puede construir un nuevo interpolante añadiendo únicamente un nuevo término. Mientras que en el método de Lagrange, al agregar un nuevo punto, es necesario construir completamente de nuevo el polinomio interpolante y realizar los cálculos de nuevo y demás. Y el de Newton, pues podemos reutilizar todas las diferencias divididas que realizamos, además de la tabla, para hacerlo visualmente y demás. Y entonces eso sería mi presentación. ¿Y alguna pregunta? Ok, muy bien. ¿Dudas, preguntas? Está muy bien todo. Este, Tal vez una pregunta nada más, yo. Ajá. Y por ejemplo, ¿qué sucede si están entonces, qué sé yo, en algún lugar analizando 1000 datos, ¿verdad? O sea, 1000 valores de X. Tienen 1000 datos por ahí. Y construyen el polinomio, muy bonito y todo. Lo construyen tanto con el método de Lagrange y el método de diferencias divididas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si surge un nuevo punto? Entonces, ¿verdad? Por ahí un 1001 punto, ¿verdad? Y ya tenía el polinomio hecho. Entonces, ¿qué conviene más? Entonces, ¿cuál de los Ah, dos métodos? sería el de Newton,
porque ya tendríamos, podríamos reutilizar todo lo que teníamos hecho y básicamente sería agregar ese nuevo punto, realizar la diferencia dividida y agregarlo al interpolante. Y no cambia, ¿verdad? Lo que ya teníamos, No, se no va a cambia. mantener. Mientras que en el de Lagrange, pues tendríamos que empezar de nuevo, tendríamos que hacer los mil y un cálculos, por así decirlo, tal vez. De nuevo. Correcto. Muy bien. Excelente. Gracias. Ok, muchas gracias, Kendall. Y ahora, Brian, Brian Solís. Y regálame un segundo. Ok. ¿Puede ver mi pantalla ya? Vamos a ver. Ya, listo. Ok, bueno, espero todos se encuentren muy bien y buenas tardes. Básicamente a mí me tocó un ejercicio muy parecido al del compañero, que es de diferencias divididas. Lo único diferente a este es que la tabla es un poco más grande, pero según yo es más sencillo. Bueno, básicamente nos piden con esta tabla que nos brinda el ejercicio construir una tabla de diferencias divididas que determinemos el polinomio y que utilicemos el polinomio para aproximar un punto que sería en 0,55. A mí me gusta verlo como que para cada una de las, digamos, de los órdenes, lo que hago es agarrar el punto más grande y restarle el pequeño, porque no sé, como que yo me pierdo con las fórmulas, entonces es como la forma más sencilla que tengo que verlo. En la primera, que sería el 21 menos el 15 dividido entre 0,2 menos 0 sería el 30, en la siguiente sería 45 y en la siguiente, como vemos acá, es 105. En las de segundo orden, tenemos que el resultado de la primera nos dio 37,5 y en la otra 150. Más adelante les enseño en la tabla cómo lo visualizo yo como para no perderme. En las diferencias de tercer orden sería igual. Lo de la resta que les digo, que normalmente siempre va a ser como el más grande, se le resta el más pequeño, que en este caso es 150 menos 37,5 entre 0,6 menos 0, que sería 187,5. Aquí tengo la tabla, que es como normalmente el profe nos lo presenta, solo que a mí me da un poco de toque verlo como, como si fuera una pirámide, entonces yo lo acomodo todo hacia arriba. Pero si ven, se mantiene la misma lógica, que sería, o sea, yo lo veo como si fuese una torre que uno arma con vasos, que básicamente utiliza las dos anteriores para poder crear el siguiente de la otra fila de ahí arriba, que en este caso sería el 15 y el 21 para generar el 30, el 21 y el 30 para generar el 45 y el 30 y el 51 para generar el 105 y así con las siguientes filas, o al menos así lo veo yo, como para no perderme. Una vez que ya tenemos, digamos, la tabla con todos los datos, igual, a como mi compañero lo explicaba anteriormente, una vez que tenemos el polinomio, bueno, que esta sería la fórmula, solo sería como reemplazar los valores. Aquí sí pueden ver como que yo paso de esto directamente a esto y donde queda una sola X es porque, como podían ver anteriormente, hay una X, la de, por así decirlo, la de la primera posición, que es cero, entonces yo directamente la dejo sola porque no representaría nada. Para poder hacer la evaluación que nos pedía la pregunta, nada más sería sustituir el valor, que sería el 0,55 que nos pedían en este punto dentro del polinomio que ya habíamos generado anteriormente. Y a mí me gusta resolver primero los valores que están dentro del paréntesis, entonces luego hacemos la sumatoria y resolvemos las ecuaciones de eso y nos daría este resultado. Listo. Correcto. Ok, muy bien. ¿Dudas, preguntas? Vean que este tipo de ejercicio, ¿verdad? No tiene mucha complicación, solo es de ir construyendo la tabla, ¿verdad? Ir paso a paso. Son muy sencillos. Y tal vez como que uno tiene que nada más
como que generar su propio mapa para no perderse, digamos. Por eso explicaba cómo lo veía yo, como para no desorientarme con tantos datos, porque cuando es más grande, como en la tarea, uno suele perderse porque, no sé, son demasiados pequeños datos y si uno se equivoca en uno, y pues se puede equivocar en los siguientes. Entonces, es muy Correcto. influyente tal vez como agarrar el ritmo de cómo lo ve uno nada más. Ok, muy bien. Y bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si utilizamos este polinomio para aproximar un valor fuera de este intervalo de análisis? Por ejemplo, que yo quiera aproximar el 10, por ejemplo, P evaluado en 10. ¿Qué puede pasar O con ese sea, resultado? ¿qué puede pasar, digamos, si usted agarra otro valor fuera de eso y utiliza este mismo polinomio, por así decirlo? Sí, si utilizamos ese mismo polinomio que hemos encontrado para ese intervalo, pero yo evalúo en un valor que está fuera de ese intervalo, en 10, por ejemplo. Ok, pues según lo que, como yo hice ya no sería confiable, digamos, o sea, como que el error crecería demasiado porque está fuera del intervalo y pues como que oscilaría mucho el resultado, digamos, el error final. Ok, sí, no sé si está bien correcto. Sí, sí, aquí no conocemos la función, ¿verdad? Ese es un problema. Pero si nosotros ya no salimos de los datos en donde nosotros estamos ya trabajando, pues cualquier resultado fuera de la aproximación va a ser muy mala, ¿verdad? Entonces, De hecho, para el error poder, tendería a crecer mucho porque como es tan pequeño el intervalo que es de 0 a 0,6, como usted dice, el error de 10, digamos, bueno, el punto 10 sería como un error exponencial, crecería demasiado. sí, no sería muy confiable. Y para mejorar eso, entonces tendríamos que analizar, pues, hasta ese punto, ¿verdad? Con más puntos. Pero está bien, muy bien. Muchas gracias. Ok, gracias. Y queda, una presentación, que es la de Carlos, ¿no? Expone muy rápido. Apenas Sí, llevamos como listo, media profe. hora. Aquí estamos. ¿Ok? Voy a compartir de una vez. Y yo creo que ya se debería estar viendo. Sí. Ok, listo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a compañeros y profesor. A mí se me asignó lo que sería el ejercicio número 9 de las exposiciones orales. Y bueno, como bien se dice, yo soy Carlos Andrés Castro Segura. Entonces, el enunciado que se me da para este ejercicio nos dice que se halla el polinomio interpolante de Hermite para la función f evaluada en x, que sería igual a coseno de x. Y nos dan los puntos x sub 0, que sería igual a 0, x sub 1, que sería pi cuartos, y x sub 2, que sería pi medios. Para esto también se nos dan, digamos, dos incógnitas a resolver. Sería que construyamos el polinomio interpolante Hermite h sub 5 de x que interpole los valores de f y f, la derivada de f, en los puntos dados. Y usar el polinomio obtenido de esto para aproximar a coseno de 0,7 y compararlo con el valor real. Entonces, bien, para esto, tener un poco presente lo que sería el teorema del polinomio Hermite, que se nos dice que el polinomio Hermite es una extensión del método de interpolación de Newton que incorpora no solo los valores de la función, sino también sus derivadas. Esto ya lo veremos más adelante porque en la tabla que formamos repetimos los valores, por así decirlo. Y esta sería como la forma general del polinomio interpolante, que también se verá con un poco más de sentido más adelante porque esta expresión es un poco extensa viéndola así. Además, tener un poco estas consideraciones presentes al momento de construir este polinomio. Primero, cada nodo x sub i se repite tantas veces como derivadas conocidas existan. Además, en la primera columna de la tabla que vamos a hacer, siempre se colocan los valores de, digamos, evaluando la función cada respectivo punto. Además, para los nodos repetidos o de igual valor, cuando los vayamos a evaluar,
La diferencia de primer orden, siempre específicamente es aquí digamos, en las primeras diferencias, se sustituye automáticamente por la derivada. Esto también se verá un poco más, con más sentido más adelante. Y por último, las diferencias de orden superior se calculan con la misma fórmula de Newton, considerando los valores repetidos igualmente. Es nada más para tener como estas consideraciones presentes al hacer el polinomio. Luego, ya lo que sería para empezar a construir el polinomio, bueno, yo lo que hice fue recopilar estos datos que simplemente tomando esto como recordatorio, que es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Nos dan esta función y estos puntos. Entonces yo lo que hice fue formar esta tabla con un pequeño índice y igual monté los puntos respectivamente y los evalué en la función. Entonces, aquí nos dicen que hay que evaluarlo, digamos, en coseno. Entonces, sustituyo la x por cada de estos valores de los puntos, 0 en pi cuartos y pi medios. Y aquí nos daría el respectivo resultado. Entonces, para 0 sería 1. Para lo que sería pi cuartos sería un aproximado de 0,7071 y para pi medios sería 0. Además, es importante, bueno, yo lo hice de una vez igualmente, sacar la derivada, bueno, evaluarlo de la función, que bueno, igualmente la derivada de coseno de x sería seno de x. Y simplemente hice lo mismo, lo evalué con los respectivos puntos y estos serían los resultados. En el caso del 0 sería 0 igualmente. En el caso de pi cuarto sería, digamos, el mismo resultado, pero negativo. Y en pi medio sería -1. Y ya con estos datos podemos iniciar a lo que sería construir un poco lo que sería el polinomio. Entonces, esto también fue lo que mencioné anteriormente en las consideraciones, que por así decirlo, en la primer columna de una vez ya ponemos los valores que calculamos anteriormente evaluando la función. ¿Y por qué es que se ponen dos veces pues cada uno? Es porque aquí, también como dije anteriormente, estamos tomando en cuenta la derivada, digamos, de los puntos, por así decirlo. Entonces, bueno, aquí ya tenemos esto. Y ahora vamos con lo que serían las primeras diferencias. Esto se obtiene de estas dos formas, con estas dos fórmulas. Para al momento de evaluar puntos que sean repetidos, por ejemplo, siempre se inicia igual de arriba para abajo, viéndolo así. Entonces hay que empezar evaluando 0 y 0. Como son, digamos, lo mismo, son igual valor, utilizamos lo que nos dice el teorema, que simplemente se sustituye por la derivada. Y como vimos más atrás, ¿verdad? Que la derivada nos daba que era 0, entonces pues igualmente la ponemos aquí. Y ahora bien, ¿qué pasa cuando no son valores repetidos? Por ejemplo, estos dos. Ahora seguiríamos con el 0 y el pi cuartos. Entonces, utilizamos esta otra fórmula, que igual para verlo de una forma más sencilla, simplemente es sustituir estos valores donde están los mismos colores para que sea más sencillo. Y nos daría igual como un aproximado que sería -0,3730. Y básicamente así sucesivamente con los demás valores que hay que sacar, utilizando esta fórmula o esta otra en caso de que sean los mismos valores, como por ejemplo estos dos. Se pone que lo que sería la derivada que se obtuvo anteriormente. Y ahora, para lo que resta de las demás diferencias, ya ahora sí no hace falta, digamos, tener en cuenta esa fórmula de los valores repetidos o de la derivada, porque en este caso ya, digamos que no se va a utilizar, pero si se utiliza esta, que vendrían siendo las mismas, bueno, de aquí para adelante sería la misma fórmula, solo que un poco más extensa para especificar qué valores se van a usar, ¿no? Y para lo que son las segundas diferencias, utilizamos esta columna, las primeras diferencias, y vamos igual realizando los cálculos, que sería este con este, luego este con este, y así sucesivamente. Así es como obtenemos los resultados de las segundas diferencias. Y esto es algo muy, digamos, sigue el mismo patrón. Sería básicamente la misma fórmula para todo,
pero utilizando los valores que obtenemos anteriormente. Entonces, para las terceras diferencias, utilizamos los de las segundas, este con este y este con este, y así es como vamos obteniendo pues estos resultados. Igual, bueno, como se pudo ver anteriormente en las presentaciones pasadas, un indicio de que vamos bien es que se van reduciendo como las filas. Entonces, por este lado vamos bien. Igual, la misma, digamos, la misma fórmula, por así decirlo, para la cuarta diferencia, que sería evaluando este con este con este, y así obtenemos estos valores. Y ya por último, simplemente para la quinta diferencia, utilizamos los de la cuarta, este con este, y así obtenemos, digamos, este resultado ya final. Ahora bien, con la tabla ya hecha, lo que nos interesa son los valores superiores de cada fila, bueno, en cada columna. Estos son los que vamos a utilizar para el polinomio, que estaría un poco dado de esta forma. Los valores se van poniendo en este mismo orden como vienen, digamos, secuencialmente, y simplemente los vamos montando de esta forma y agregándole igual esta pequeña expresión que sería como los puntos que teníamos desde el inicio. Entonces sería el primer valor con el segundo, le agregamos la expresión x menos cero. Luego el siguiente valor, le volvemos a agregar la expresión x menos cero pero ahora al cuadrado. Y bueno, así sucesivamente. Esto es un patrón bastante sencillo de reconocer. Como se puede ver, siempre es lo mismo, pero se va extendiendo un poco más, ¿no? Básicamente este sería como el resultado del polinomio de Hermite que obtuve a lo largo del ejercicio. Luego, bueno, para seguir con la resolución, en la parte 2 o el inciso 2 que se nos solicita, que es utilizar el polinomio obtenido para aproximar al coseno de 0.7 y compararlo con el valor real. Para esto simplemente se utiliza el polinomio obtenido, ¿verdad? Anteriormente, y la x se sustituye por el 0.7. De ahí, bueno, se sacan los cálculos, se hacen las operaciones y obtuve un aproximado de 0.764817. Este resultado es el que vamos a tener en cuenta para compararlo con el valor real. Que aquí estaría la comparación. ¿De dónde sale el valor real? Bueno, yo lo que hice igual en la calculadora, poniéndola en radiones, se evalúa esto, poniendo el coseno 0.7 y da un aproximado de 0.764842. Igual, a simple vista, como se puede ver, es un valor muy cercano, lo que igual es como un buen indicio de esto. Y simplemente, bueno, el valor aproximado sería el que obtuvimos evaluándolo en el polinomio, para tenerlo claro. Y simplemente al momento de sacar el error absoluto, que sería el valor absoluto, y restando a ambos valores, obtenemos que sería 0.000025. Este valor, bueno, que es casi nulo, ¿verdad? Muy, muy pequeño, significa que la aproximación es bastante confiable y cercana al valor verdadero. Y básicamente esta sería la resolución del ejercicio que se me asignó. Entonces, muchas gracias y si tienen alguna pregunta, con gusto trataré de darle respuesta. Ok, muy bien. Está muy bonito todo explicado. No sé si tienen dudas o preguntas. Ok. Vean que al final estos ejercicios casi que son los de la lista, ¿verdad? Para el examen, ¿ok? Entonces, sí, sí es bueno que los vuelvan a repasar en algún momento. Como ya están resueltos, entonces ustedes pueden revisarlos, ¿verdad? Y los compañeros los están enviando por WhatsApp. Yo sí tengo una pregunta con esto. Y bueno, en este caso, el polinomio que encontraste es de grado 5, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo hubiera agregado un punto extra desde un inicio? Por ejemplo, en el ejercicio, en el actual, hay 3 puntos, pero ¿qué pasa si hubiera agregado yo un cuarto punto? ¿De qué grado hubiera quedado este polinomio de Hermite?
De ahí, viéndolo así, si no me equivoco, hubiera quedado un grado mayor, ¿no? Ya que esto del grado depende mucho de bueno, se saca de las condiciones que tenemos, ya que estamos tomando en cuenta las derivadas. Ok, entonces si agrego un punto más, queda grado 6. En... Bueno, de 6 creo que no, pero sí queda de un grado mayor, digamos, no exactamente 5. Ok, entonces, sí, por ejemplo, ¿verdad? Si seguimos el patrón de la fórmula, no sé si puedes colocarte donde está el polinomio ya casi que desarrollado. Ah, sí, al final. ¿Qué? Por ahí, ¿verdad? Si nosotros agregamos otro punto, ¿verdad? Entonces, pues aquí este sería de grado 2, pero como estamos en este caso, ¿verdad? En el polinomio de Hermite, en la tabla de diferencias van a haber dos filas más, ¿verdad? Ajá, correcto. Entonces aquí va a haber un más y va a haber Ajá, va a haber otra otro expresión, punto. ¿verdad? Ajá, otro, ajá, Entonces por ahí va a quedar de grado 7, ¿verdad? Bien, correcto. muy bien todo. Listo, muchas gracias, Carlos. Y Muchas gracias, bro.